Bienvenidos a Tablas de Sabiduría, el canal donde exploramos relatos ocultos de la Biblia y los textos apócrifos. Hoy conoceremos la historia de Ana, la abuela de Jesús, una figura clave en la historia de la salvación. Su vida, llena de fe y perseverancia, revela cómo Dios actúa en momentos de prueba. Descubramos juntos sus revelaciones en los evangelios apócrifos y su papel en el destino. Acompáñanos hasta el final para conocer toda su historia. El sol doraba las colinas de Seforis, bañando los campos de olivos. En una casa de piedra vivía Ana, una mujer piadosa pero consumida por la tristeza. La esterilidad la marcaba como desdichada. Las mujeres del pueblo la miraban con fingida compasión, pero en susurros ocultaban crueles palabras. Ana fingía no escucharlas, pero cada palabra hería su alma como una espina clavada. Soñaba con un milagro, con un hijo que silenciara las voces y llenara su corazón de esperanza. Cada noche, Ana se apartaba al patio y miraba las estrellas, mientras sus labios murmuraban oraciones desesperadas. «Señor, si he hallado gracia, escúchame. Si he de ser madre, hazme fecunda. Si no, dame paz». Pero el cielo callaba. Su esposo, Joaquín, la amaba, pero también sufría la vergüenza de no tener hijos en un mundo donde la descendencia lo era todo. Su hogar estaba vacío. Ana sentía que el destino le pesaba como una sombra, mientras el silencio divino ahondaba su dolor. Un día Joaquín viajó al templo de Jerusalén para presentar sus ofrendas. Llevaba lo mejor de su ganado, deseando demostrar su fidelidad a Dios. Pero al llegar, el sumo sacerdote Isacar lo miró con desprecio y dijo: «Joaquín, tu linaje está maldito. Dios no te ha dado hijos, no puedes presentar ofrendas». Un murmullo recorrió el templo, y los hombres lo miraban con lástima o desdén. Humillado, Joaquín bajó la cabeza y se alejó, sintiendo el peso de la vergüenza en su corazón. En vez de regresar, Joaquín se adentró en el desierto. El sol quemaba su piel, pero su dolor era más profundo. Pasó días en ayuno, rogando a Dios por una señal. Ana, al saberlo, se sintió devastada. Su esposo había partido sin aviso, y la soledad la envolvía. Sin embargo, en su interior aún ardía una chispa de esperanza. Con el corazón quebrantado, hizo lo único que le quedaba: elevar una última oración, confiando en que el cielo esta vez no guardaría silencio. Ana salió del pueblo y llegó a un campo solitario. Cayó de rodillas, alzó el rostro y clamó: «Señor, si miraste a Sara y Raquel y les diste hijos en su vejez, ¿por qué me has olvidado? Dame un hijo y será tuyo para siempre». Su voz tembló de angustia y sus lágrimas mojaban la tierra. Entonces, una brisa cálida la envolvió y un resplandor descendió del cielo, iluminando su rostro. En ese instante, sintió que Dios, por fin, había escuchado su ruego. Ana percibió una presencia sagrada a su alrededor. Alzó la vista y vio una figura radiante, un ángel rodeado de luz dorada, que le habló con voz serena: «Ana, tu oración ha sido escuchada. Concebirás una hija, y su nombre será María, y su vientre llevará la promesa del Altísimo». Ana se cubrió el rostro, temblando, y murmuró: «¿Cómo es posible? He esperado tantos años. Nada es imposible para Dios». Continuó el ángel, y con esas palabras desapareció. Ana sintió una paz indescriptible. Dios la había escuchado. Cuando Joaquín regresó, su ropa estaba desgastada y su piel curtida por el sol, pero en sus ojos brillaba la esperanza. «Ana, tuve una visión. Un ángel me dijo que Dios nos concederá un hijo», dijo. Ella sonrió con lágrimas en los ojos. «A mí también me habló». Se abrazaron con fuerza, sintiendo como el peso de los años de tristeza se desvanecía por primera vez en mucho tiempo. La esperanza iluminó su hogar. El tiempo pasó
y Ana concibió. Cuando su vientre creció, su alegría fue inmensa, pues sabía que su hija sería especial. Al llegar el día del parto, el llanto de una niña llenó la casa. Ana la tomó en sus brazos con ternura infinita. «María», susurró, llena de gracia, y miró a Joaquín, quien con lágrimas en los ojos, comprendió que su linaje no estaba maldito, sino bendecido. En aquel instante, la promesa divina se cumplió y su hogar se llenó de luz y esperanza. Desde pequeña, María era diferente. Sus ojos reflejaban una sabiduría más allá de su edad, su devoción a Dios era profunda y su dulzura conquistaba corazones. Ana recordaba su promesa al Señor. Cuando María cumpliera 3 años, la llevaría al templo para consagrarla, aunque le doliera separarse, sabiendo que ese era su destino. «Hija mía, Dios te ha escogido», susurró con voz temblorosa. María la miró con ternura y, sin dudar, dio sus primeros pasos hacia el lugar sagrado. «María, mira a tu madre, porque ella sabe que Dios está contigo», dijo Ana sintiendo un escalofrío. Esas palabras, llenas de certeza, confirmaron que su hija era especial. Con el corazón oprimido pero con fe inquebrantable, Ana dejó a María en el templo y regresó a casa. Joaquín la consoló, asegurándole que su sacrificio era parte del plan divino. Ana confiaba en Dios, pero en su interior una inquietud persistía. Aún no comprendía todo lo que estaba por venir. El hogar de Ana y Joaquín quedó en silencio tras la partida de María, pero su fe los sostuvo a lo largo de los años. Ana envejeció con dignidad, viendo a su hija crecer en santidad dentro del templo. Un día, recibió la noticia de que María se había desposado con un hombre justo llamado José. Ana sintió un orgullo sereno. Aunque sabía que su hija era especial, aún no imaginaba cuán grande sería su destino. Miró a Joaquín y en sus ojos vio la misma mezcla de nostalgia y esperanza. El tiempo pasó y Ana supo que María esperaba un hijo. La noticia llegó envuelta en un misterio. María aseguraba que el niño había sido concebido por obra del Espíritu Santo. Ana, con su corazón de madre, creyó en ella. Recordó al ángel que le había anunciado el nacimiento de su hija y comprendió que el plan de Dios aún se desplegaba. Su fe era inquebrantable, aunque sabía que el mundo no siempre entendería el milagro que estaba por suceder. Cuando María partió a visitar a su prima Isabel, Ana la despidió con una bendición y, con el corazón lleno de fe, permaneció en su hogar orando en silencio, pidiendo a Dios que protegiera a su hija y al niño que llevaba en su vientre. En su mente resonaban los murmullos del pueblo, las miradas de desconfianza, pero su fe la sostenía. Sabía que María estaba bajo la sombra del Altísimo. Todo tenía un propósito divino, aunque aún no podía comprenderlo en su totalidad. El día del nacimiento de Jesús llegó, y aunque Ana no estaba en Belén, su alma percibió lo sagrado del momento. Cuando María y José regresaron con el niño, Ana corrió a su encuentro, sosteniendo al pequeño en sus brazos. Un calor indescriptible recorrió su cuerpo, y sus ojos se llenaron de lágrimas al contemplar su inocencia. Miró a María con emoción, y con voz temblorosa, susurró: «Este niño es la promesa cumplida». En ese instante, supo que aquel pequeño cambiaría el destino del mundo. Ana pasó horas contemplando a su nieto, sintiendo una paz que no era de este mundo. En su vejez, comprendió que cada prueba y cada lágrima la habían guiado hasta ese instante. La niña milagrosa que una vez sostuvo en sus brazos, ahora cargaba al Salvador. Todo tenía sentido. Las dudas y los temores se desvanecían, porque el Altísimo había cumplido su promesa. Con el corazón lleno de gratitud, acarició la pequeña mano del niño y susurró: «Dios es fiel». Los años pasaron, y Ana vio crecer a Jesús. Su sabiduría asombraba a todos, su dulzura y amor por los demás eran innegables. Cada palabra suya
reflejaba la profunda conexión con Dios. Ana sentía que su vida, antes marcada por la desesperanza, ahora era un testimonio del poder divino. Miraba al niño y comprendía que su existencia misma era prueba del cumplimiento de una promesa sagrada. Sin embargo, Ana conocía las Escrituras y sabía que los profetas anunciaban un Mesías que sufriría por su pueblo. A veces, al mirar a su nieto, sentía una punzada de temor. Su destino no sería fácil, pero confiaba en Dios, como siempre lo había hecho. Entendía que su papel era acompañarlo con amor y oración, y cada día elevaba sus plegarias en silencio, entregando su angustia al Altísimo y aferrándose a la certeza de que todo estaba en manos divinas. Con el paso del tiempo, Ana sintió el peso de los años, su cuerpo se debilitaba, pero su espíritu seguía fuerte. Se convirtió en una guía para María y en una consejera amorosa para su nieto Jesús. Él la miraba con ternura y, con palabras llenas de sabiduría, le decía: «Abuela, todo tiene su tiempo en la voluntad del Padre». Ana sentía en silencio, con el corazón sereno, sabiendo que su hora también llegaría, y aceptaba su destino con la misma fe que la había sostenido toda su vida. Una tarde, sintiendo que sus fuerzas se desvanecían, Ana llamó a María, tomó sus manos y susurró: «Hija, he visto la gloria de Dios en nuestra familia. Eres bendita entre las mujeres y tu hijo cambiará la historia». María, con lágrimas en los ojos, asintió, sabiendo que su madre estaba lista para partir. La familia se abrazó con fuerza, sintiendo cómo el peso de los años de tristeza se desvanecía por primera vez en mucho tiempo. Ana cerró los ojos con paz, confiando en que su vida había cumplido su propósito en la voluntad de Dios. Así, Ana partió en paz, rodeada por su familia, dejando un legado de fe inquebrantable. Su historia, aunque ausente en los evangelios canónicos, vivió en la tradición cristiana. Fue recordada como una mujer justa, una madre fiel y la abuela del Salvador. Su vida, marcada por pruebas y sacrificios, se convirtió en testimonio del poder divino para transformar el sufrimiento en bendición. En cada oración y en cada recuerdo, su espíritu siguió iluminando a quienes confiaban en Dios, incluso años después, cuando Jesús inició su ministerio. María recordaba las palabras de su madre: «Ana siempre te habló del propósito divino del sacrificio y la promesa». Al ver a su hijo predicar el reino de Dios, comprendía el peso de su destino en cada enseñanza, en cada milagro, sintiendo la presencia de Ana, aunque ya no estuviera físicamente. Sus palabras y su fe seguían vivas, guiando su camino y fortaleciendo el corazón de María en los momentos más difíciles. El pueblo seguía a Jesús, asombrado por sus milagros y enseñanzas. María, al verlo sanar, recordaba las palabras de su madre Ana, quien siempre le habló del plan divino y de la importancia de confiar en Dios. Al presenciar la misión de su hijo, comprendía que su madre tenía razón. Ana siempre supo que Dios obraba de formas misteriosas, y ahora su nieto era la prueba viva de esa verdad, cumpliendo la promesa que ella había creído desde el principio. Cuando llegó la pasión de Jesús, María enfrentó el mayor dolor de su vida. En su interior, sintió la fortaleza de Ana, quien le había enseñado a confiar en Dios. Mientras veía a su hijo en la cruz, su corazón se quebraba, pero recordaba las palabras de su madre: «El fin nunca es el final, sino el comienzo de algo mayor». En medio del sufrimiento, comprendió que el sacrificio de Jesús traería salvación, y la fe de Ana vivía en ella, sosteniéndola en la hora más oscura. El sacrificio de Jesús trajo redención al mundo, y la historia de Ana quedó entrelazada en ese plan divino. Aunque su vida fue silenciosa para muchos, su papel fue crucial en la salvación. Su fe inquebrantable, sus oraciones y su amor formaron los cimientos sobre los cuales María creció y Jesús nació. Sin ella, el camino
habría sido diferente. Ana no solo fue madre y abuela, fue un testimonio vivo del poder de Dios para transformar la esperanza en realidad. Hoy, la figura de Ana permanece en los evangelios apócrifos y en la tradición cristiana, demostrando que Dios actúa en quienes confían en Él. Incluso en la adversidad, su historia nos enseña que la fe, la paciencia y la esperanza pueden cambiar cualquier destino. Ana, la abuela del Mesías, no fue solo un nombre en la historia, sino un testimonio vivo del amor divino, cuya influencia perdura a través de las generaciones como un faro de luz y fortaleza. Así termina la historia de Ana, la mujer que, a través de su fe inquebrantable, preparó el camino para el nacimiento del Salvador. Su vida es un testimonio de cómo Dios actúa en los momentos más inesperados, transformando la adversidad en bendición. Gracias por acompañarnos en Tablas de Sabiduría. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejarnos tu opinión en los comentarios. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando los misterios de la Biblia. Hasta pronto.